Hola amigos, ¿cómo están? Soy Wallo y les doy la bienvenida a un video más aquí en tu canal, mi canal, nuestro canal de aliancismo. Bienvenidos a Pelota de Trapo. El día de hoy, en este video voy a atender a sus múltiples solicitudes. Vamos a hablar detalladamente y objetivamente, con documentos, del título del 34. ¿Quién lo ganó? Lo ganó Alianza, lo ganó la U. ¿Por qué existe controversia? ¿En qué momento se originó la controversia? ¿Qué decían las personas que estaban en ese momento dirigiendo Universitario de Deportes? ¿Cómo se jugó el campeonato? Etcétera, etcétera, etcétera. Toda la información que te permita a ti sacar tus propias conclusiones. Así que sin más, vamos a empezar. Capítulo 1. Antecedentes. Alianza Lima llegaba a la temporada 1934 como tricampeón nacional, luego de conseguir los títulos del 31, 32 y 33 y como el máximo campeón del fútbol peruano, habiendo conseguido ya 7 títulos nacionales, mientras Universitario de Deportes llegaba a la famosa temporada del 34 con un solo título en su palmarés y habiendo quedado bicampeón nacional en el 32 y 33 frente a su clásico rival. Ya en ese entonces, la rivalidad entre Alianza Lima y Universitario de Deportes había desplazado al primer clásico peruano entre Alianza Lima y Atlético Chalaco, el famoso Lima Callao. Capítulo 2. Formato del campeonato. Esto es lo más importante de entender, y entender bastante claro. En 1934 se jugaba el campeonato de primeros equipos y el de reservas en paralelo. El equipo de reserva otorgaba un cuarto de cada punto obtenido al conjunto de primeros equipos. El campeón simplemente era aquel que luego de la suma total entre los puntos del primer equipo y las bonificaciones del equipo de reserva obtenía el mayor puntaje. También es importante decir que el ganador de cada partido recibía 3 puntos, el perdedor 1 y en caso de empate cada equipo recibía 2 unidades. Sé lo que estás pensando. Es absurdo, pero las bases eran las bases y estaban aceptadas por todos en la previa y lo eran así desde 1931, por lo que podemos entender que el campeonato nacional es desordenado y poco profesional desde siempre. Capítulo 3. El campeonato. Universitario llegaba a este torneo con la sangre en el ojo y con clara sed de revancha. Su gran figura, Lolo Fernández, quien había visto campeonar a su amigo Alejandro Villanueva en su cara 2 años consecutivos, acabó como goleador de dicho torneo. La última fecha tenía todo listo para la consagración de Universitario. Puntero e invicto en el torneo de primeros equipos con 20 puntos sobre Alianza Lima que tenía 18 y también en la reserva, donde la U llegaba con 21 puntos versus los 20 del Club de la Victoria. Los cremas solo necesitaban al menos empatar alguno de los partidos para consagrarse campeón nacional por segunda vez en su historia. Pero esto no sucedió. El 18 de noviembre de 1934, a primera hora, la reserva de Alianza Lima se impuso por 2-0 al cuadro estudiantil, proclamándose así ganador del torneo de reservas con 23 puntos sobre los 22 de Universitario. El suspenso era tremendo. A la U le bastaba solo el empate y Alianza necesitaba ganar sí o sí para salir campeón. Y finalmente lo consiguió. El equipo del pueblo derrotó 2-1 con goles blanquiazules de Juan Puente y José Morales y Lolo Fernández para el cuadro Clema. El torneo de primeros equipos termina empatado. Pero luego de la sumatoria de la bonificación de los puntos de la reserva mencionados antes, Alianza Lima se coronaría campeón nacional de 1934. Hacemos acá un paréntesis. La reserva de Alianza Lima le otorgaría 5.75 puntos al primer equipo y la reserva de Universitario 5.50 puntos, quedando una diferencia de apenas un cuarto de punto. De esta forma, el palmarés de aquel año quedaría con Alianza ganando el torneo de reserva, el torneo de primeros equipos empatado y Alianza Lima como campeón nacional absoluto gracias a la bonificación de la reserva. Todo esto
está expresado de manera oficial y clara por la Liga Provincial de Fútbol de Lima en su boletín 161. Aclaración, es importante resaltar la diferencia que existió siempre y desde las bases entre campeón de primeros equipos, campeón de reserva y campeón de primera división absoluto, como consta en el boletín oficial de la Liga de Lima, donde claramente establece la diferencia entre estos conceptos que tenemos que tener claros para no confundirnos luego. Campeón de primera división, Alianza Lima; campeón de torneo de reservas, Alianza Lima; campeón de primeros equipos, Desierto. Capítulo 4. El reclamo de la U. Como ya tienes claro por lo dicho al principio de este relato, el Campeonato Nacional de 1934 se jugó bajo las mismas normas y bases que los campeonatos del 31, 32 y 33 y fueron aprobados por todos los clubes participantes. A pesar de esto, y motivado por la racha de campeonatos que tenía su clásico rival, el presidente de la U en ese entonces, Plácido Galindo, presentó un reclamo a la Liga de Lima aduciendo que fue injusta la forma en la que se resolvió el campeonato nacional. Como decimos, injusta o no, todo se hizo de acuerdo a las bases del campeonato. En este boletín oficial de la Liga de Fútbol de Lima, el boletín 164, textualmente dice: teniendo en cuenta la petición del Club Universitario de Deportes y de acuerdo con lo opinado por la Comisión de Campeonatos, el comité de la Liga resolvió declarar empatado el campeonato de primeros equipos de primera división de 1934 entre los clubes de Alianza Lima y Universitario de Deportes. Como ven, se decidió cambiar la condición de desierto por empatado el campeonato de primeros equipos, pero nunca se hace mención de ningún tipo al campeonato de primera división absoluto que ya había ganado Alianza Lima según el boletín número 161 de la Liga de Lima. El partido se jugaría luego el 7 de julio de 1935 debido a muchas idas y vueltas y también a la organización de un campeonato sudamericano. Aquel partido lo ganó Universitario por 2-1, coronándose así ganador del torneo de primeros equipos. Capítulo 5. La posición de la U. El 22 de noviembre de 1934, meses antes del partido de desempate del torneo de primeros equipos, Plácido Galindo dio una entrevista al diario La Crónica, que resultaría bastante esclarecedora sobre sus sentimientos y opiniones respecto al formato del campeonato y sobre la coronación de Alianza Lima. Sobre las derrotas de Universitario en la fecha final de primeros equipos y reservas, dijo: sé muy bien el profundo efecto que ha causado en el círculo de nuestros parciales las derrotas que experimentamos frente a nuestros clásicos rivales, pero es necesario resignarse. Hay que saber perder y tener siempre presente que las lamentaciones a nada conducen. Ya vendrán otras oportunidades. Un mensaje claramente de lamentación ante el título ya perdido. Sobre el formato del campeonato, dijo: siempre he comentado risiblemente las reglamentaciones de nuestros dirigentes, que tienen mucho de irreal e impráctico. El caso del llamado campeón de clubes absolutos es uno de los más típicos y contra el cual ya hemos formulado repetidas objeciones. No obstante de que siempre la U ha contado con una buena reserva, ha sido eternamente opuesta a que se computen sus puntajes en el resultado final, opinando de hecho que con los campeonatos de primeros equipos y de reservas se hicieran independientemente. Hemos sostenido que el campeón debe ser el que obtenga mayor puntaje exclusivamente con su cuadro de primera división, que es el equipo que da nombre y prestigio al club. Y finalmente, sobre el partido de desempate de primeros equipos y sus consecuencias, dijo: cuando juguemos obligatoriamente el desempate, podrían presentarse muchas situaciones curiosas. Si nuestro equipo vence a la Alianza, tendríamos en casa un campeón de primera división real y efectivo, que sería la U, y un campeón falso de clubes absolutos, que sería el Alianza Lima. Y todo esto a mérito de una absurda disposición reglamentaria. En mi concepto no puede haber nada más paradójico.
y que en fin de cuentas se ha de llamar jubilosamente campeón absoluto. Fueron estas las declaraciones de Plácido Galindo, presidente Universitario de Deportes, sobre el formato, sobre su disconformidad y su deseo. Pero no pasa de eso. En palabras de Galindo, está también bastante claro su reconocimiento a la derrota de Universitario y a la coronación de Alianza Lima como campeón absoluto. En sus propias palabras, aunque muestra su desacuerdo con el reglamento, con las bases y con la forma de contabilizar los puntos, jamás cuestiona la veracidad del mérito obtenido por Alianza Lima como campeón absoluto. Además, específicamente establece que el partido de desempate no cambiará el título absoluto, sino que únicamente el de primeros equipos, como luego constaría en el boletín oficial número 174, en el cual se comunica la victoria de la U y se le declara explícitamente, además, campeón de primeros equipos de primera división. No se menciona en ningún momento alguna modificación retroactiva del campeonato absoluto obtenido ya por Alianza Lima, y de hecho, eso fue claro para absolutamente todos durante muchísimo tiempo. Capítulo 6. La confusión. Después del desempate de 1935, absolutamente todos tuvieron claro que el campeón absoluto de 1934 era Alianza Lima. Resúmenes, recuentos, revistas e incluso publicaciones oficialistas de Universitario en 1949, 1962, etcétera, etcétera, seguían obviando en su palmarés el título obtenido por Alianza Lima. Pero ¿en qué momento esto cambió? No se sabe exactamente en qué momento se dejó de informar correctamente, pero a partir de mediados de la década de los 60, empezaron a aparecer publicaciones en las que se contabilizaba a Universitario como campeón del 34, sin más análisis, por lo que podemos entender que se trató de un error informativo que la gente de Alianza Lima, dirigida mayormente como un club poco serio, jamás se preocupó en corregir. En 1997, como frutilla de la torta, el periodista Roberto Salinas fue encargado por la Federación Peruana de Fútbol para realizar el libro de oro de dicha institución. Salinas, sin mayor rigor periodístico, cometió diversos errores históricos. Por ejemplo, otorgó el título de 72 que había ganado Sporting Cristal y el del 34 que había ganado Alianza Lima a Universitario. Sin embargo, lo de Cristal no se contabilizó y lo de Alianza sí, repito, siempre gracias a la dejadez de nuestros dirigentes. Capítulo 7. La posición actual de Universitario. La posición de Universitario está basada principalmente en la opinión del historiador Jaime Pulgar Vidal, quien afirma que no existe documentación oficial de la Federación Peruana de Fútbol y que solo existen archivos de medios de prensa, que dan como campeón a Alianza Lima, pero que no se puede considerar que eso sea cierto solo porque los medios de la época lo dicen. Sin embargo, esta postura del 2021 contradice su postura inicial, en la que declaraba con total certeza que Alianza Lima era el campeón absoluto de 1934 y que Universitario había conseguido únicamente su campeonato en aquella temporada. Esto todo obtenido de su propio blog personal. Luego podemos encontrar argumentos de hinchas que ponen archivo documentario reciente de Alianza Lima, donde no se incluye el título del 34 en el palmarés, lo cual constituye una prueba, pero solo de la ignorancia y desidia de quienes nos presidieron, mas no una prueba histórica sobre la consecución del título en discusión. Repito, estos documentos solo demuestran la calidad de dirigentes que hemos tenido y no representan ningún valor histórico. He buscado durante mucho tiempo documentos de la época, o al menos de los años siguientes a la temporada del 34, que digan que la U ganó aquel campeonato para poder utilizarla en este video. Desgraciadamente no existe una sola publicación periodística u oficial que diga esto. Los únicos documentos, entre comillas, que se pueden conseguir donde se consigna a la U como campeón de aquel año, datan de mediados de los 60 para adelante. Conclusión final. Como conclusión, está claramente fundamentada la posición aliancista en este tema, por lo que el reclamo de la gente blanquiazul está plenamente sustentado en la documentación de la época, además de las declaraciones del mismo presidente universitario, boletines oficiales de la liga y abundantes publicaciones periodísticas, repito, de la época. ¿Por qué no se resuelve? Entendemos que la Federación Peruana de Fútbol simplemente no quiere mojarse en un tema tan espinoso y prefiere mantener el silencio para no entrar en una polémica que incluya a los dos clubes más importantes de este país, pero a la luz de las pruebas, el campeonato de 1934 fue de Alianza, es de Alianza y siempre será de Alianza Lima.
te gustó este video, no olvides suscribirte a este canal, activar la campanita y seguirme también en mis redes sociales. En Twitter estoy como Walo-1901 y en Instagram como Walo-FA. Arriba Alianza, toda la vida.